No se case con ella, se arrepentirá, gritó la camarera en medio de la boda multimillonaria del magnate, dejando a todo el salón en un silencio sepulcral. Pero solo 3 segundos después, cuando la camarera hizo un acto inesperado, el multimillonario ordenó inmediatamente detener la ceremonia. Nadie entendía por qué una simple camarera se atrevía a hacer eso, hasta que el verdadero secreto fue revelado, sacudiendo a toda la poderosa familia. ¿Quieres saber qué hizo que el multimillonario cambiara de opinión al instante? Comente continuar para ver la siguiente parte. Alejandro Ferrer estaba inmóvil frente al cristal transparente bañado por la luz del atardecer. Afuera, el mar Mediterráneo ondulaba con destellos dorados, y a lo lejos, las velas blancas parecían fragmentos de recuerdos a la deriva. Estaba acostumbrado a reuniones apresuradas, llamadas incesantes y cientos de cifras que decidían el destino de todo el conglomerado. Pero hoy era diferente. Hoy quería creer que la vida podía ser más tranquila, al menos para su hija. El teléfono vibró de nuevo, la 5ª vez en 10 minutos. La voz del director financiero resonó en el altavoz. «Señor Ferrer, sobre la fusión del puerto marítimo». «Basta», interrumpió Alejandro. Su voz era grave, fría pero firme. Deslizó el dedo por la pantalla y apagó el dispositivo. La habitación se sumió de inmediato en el silencio, solo roto por el lejano sonido de las olas y los latidos de su propio corazón. Se miró en el espejo, un traje perfectamente cortado, una corbata negra pulcramente anudada, el porte de un hombre exitoso, sereno, a punto de poseer todo lo que otros soñaban. Pero en el fondo de sus ojos reflejados, Alejandro notó algo más. Esa mirada estaba cansada. «Quizás hoy recuperaré la paz», murmuró. En los últimos 2 años, la niña ha estado demasiado sola. Desde que su esposa falleció, Isabela, con solo 6 años, había aprendido a guardar silencio como una adulta. Él intentó compensarla con regalos y viajes lujosos, pero la mirada de su hija seguía vacía. Necesitaba a alguien que supiera cómo hacerla sonreír de nuevo. Valentina del Castillo, hermosa, hábil, de cuna noble, parecía la respuesta perfecta. Alejandro respiró hondo, se ajustó el cuello de la camisa y salió de la habitación. El pasillo estaba revestido de mármol pulido como un espejo. La luz de la lámpara de araña de cristal caía sobre sus hombros, brillante como pequeños fragmentos de vidrio. El sonido de sus zapatos de cuero era uniforme y firme. Pensó que, en solo unos minutos, su vida volvería a tener orden. No más noches de insomnio, no más llantos de su hija en sueños. Pero al pasar por la zona de exhibición de arte que conducía al jardín, se detuvo de repente. En ese rincón tranquilo había una joven con un uniforme de camarera negro azabache. Estaba de pie junto a una estatua de yeso, con una bandeja de plata vacía, abrazada al pecho, su postura rígida. Su mirada lo hizo detenerse, no porque fuera hermosa, sino porque había algo en sus ojos que hacía que el ambiente se enfriara un grado. Los ojos negros, muy abiertos, llenos de miedo y súplica. No inclinó la cabeza para saludar, no evitó la mirada, solo se quedó allí, mirándolo fijamente. ¿Por qué ese miedo en sus ojos? Alejandro frunció el ceño. Estaba a punto de preguntarle si necesitaba ayuda, pero la música de orquesta desde el jardín resonó, anunciando la hora de la ceremonia. Sacudió ligeramente la cabeza, tratando de disipar la sensación inexplicable que se colaba en su mente. Debe ser una empleada nueva, solo está nerviosa. Continuó caminando, dejando atrás la mirada aún sin descifrar, una mirada que se había dirigido a Isabela más temprano, cuando la niña fue regañada por el gerente por dejar caer el ramo de flores. Sofía Morales, la camarera, lo había visto todo, y en ese momento se dio cuenta de que algo incorrecto estaba siendo encubierto
por el encaje blanco perfecto. 15 minutos después. La ceremonia al aire libre era tan espléndida como un cuento de hadas. Bajo un arco cubierto de rosas blancas, la orquesta tocaba el canon en re como un suspiro. Los invitados se pusieron de pie cuando apareció Valentina. La novia estaba deslumbrante en su ajustado vestido de encaje, el velo arrastrándose por la alfombra roja. Su sonrisa era tan radiante que la gente olvidaba todo lo demás. Pero fue la mano que ella sostenía la que conmovió a Alejandro. Isabela, su pequeña hija, caminaba a su lado, en un vestido de damita de honor pequeño como una nube. Desde lejos, parecían una imagen perfecta. «Mira, cuánto amor le tiene la niña. Esta familia es realmente perfecta». Los susurros de admiración se colaron entre las filas de asientos. Alejandro estaba en la plataforma, con una ingenua creencia llenando su corazón. Que todo el dolor había terminado. Que Isabela finalmente tenía una madre. Valentina se inclinó, susurrándole algo al oído a la niña, lo que hizo que Isabela inclinara ligeramente la cabeza. Todos pensaron que era un gesto tierno. Solo Sofía, parada en la fila de servicio en la distancia, vio cómo la pequeña mano de Isabela temblaba. Habían recorrido la mitad del camino, solo unos pocos pasos más. De repente, Isabela se detuvo. Tropezó ligeramente, tambaleándose. Valentina tomó su mano con fuerza para mantener el equilibrio, pareciendo un reflejo protector. Pero solo un segundo después, la niña rompió a gritar. «¡No!». El grito rasgó la música, dejando a cientos de invitados atónitos. Alejandro se quedó paralizado. Su corazón se hundió. Isabela se zafó de la mano de Valentina. Cayó sobre la alfombra roja y luego se levantó, pero no corrió hacia su padre. La niña corrió en dirección opuesta. «Isabela, ¿a dónde vas?». Alejandro, aterrorizado, se lanzó a seguirla. La niña corrió a través de la fila de servicio, pasando por las mesas de banquete, hasta que vio a una persona. La chica con el uniforme negro azabache estaba parada en un rincón lejano. Sofía. En el momento en que sus miradas se encontraron, Sofía supo lo que estaba a punto de suceder. Dejó caer la bandeja de copas que sostenía, el champán se derramó, y el cristal se hizo añicos bajo sus pies. Se arrodilló en medio de los fragmentos rotos, abriendo los brazos para recibir a la niña aterrorizada. Isabela se lanzó a sus brazos, sollozando, abrazando su cuello con fuerza, como si se aferrara a lo único seguro en ese mundo. Alejandro llegó corriendo, sin aliento. Ante él, el caos, copas rotas, vestido mojado de alcohol, su hija en los brazos de una camarera. Y Valentina con su inmaculado vestido de novia blanco, paralizada en medio de la multitud. «¿Qué estás haciendo?», rugió Alejandro, agarrando el hombro de su hija. «Suelta a mi hija. ¿Quién eres tú?». Valentina se acercó. Su voz temblaba. «Tú, aléjate de la niña. La estás asustando». Sofía seguía arrodillada, dando palmaditas suaves en la espalda de Isabela. Su mirada se encontró con la de Alejandro, profunda, llena de determinación. «No se case con ella», dijo Sofía, su voz grave y clara. Alejandro se quedó atónito, sin entender. Se arrepentirá toda su vida si se casa con esta mujer. El silencio se apoderó de todo. Entonces, Sofía tomó suavemente la muñeca de Isabela, subiendo la pequeña manga del vestido. El tiempo pareció detenerse. La pequeña muñeca mostraba claras marcas rojizas, signos de un dolor difícil de ocultar. Alejandro se quedó paralizado. Todo lo que creía se derrumbó. Miró la mano enjollada de Valentina, luego miró a su hija, y comprendió algo que debió haber visto hace mucho tiempo. La imagen de la felicidad se hizo añicos con el sonido del viento del mar. Y Sofía, la única que se atrevió a hablar, solo abrazó en silencio a la niña temblorosa, como abrazando la humanidad que este mundo había dejado caer por error. Entre el sonido del viento
y los susurros de pánico, Alejandro se giró para buscar a Valentina. Pero ella ya había desaparecido entre la multitud. Solo quedó una pequeña mancha de sangre en la alfombra roja, y los ojos de Sofía, mirando a lo lejos, llenos de presentimiento sobre la tormenta que se avecinaba. La mirada glacial en los ojos de Valentina desapareció tan rápido que Alejandro se convenció de que era solo una ilusión, causada por la luz del atardecer que se reflejaba en su rostro. Inmediatamente después, la mujer que estaba a punto de llamar esposa rompió a llorar. Sus manos temblaban. Su voz se ahogaba como si ella misma no pudiera creer lo que estaba sucediendo. «Dios mío, no fue intencional. Alejandro, tienes que creerme. Solo estaba tratando de sujetar a la niña». Alejandro se quedó paralizado. Su dedo tembló al tocar la muñeca de su hija. La pequeña piel estaba hinchada, con 4 marcas claras de uñas que supuraban un poco de sangre. «¡Ay!», Isabela chilló. Retiró la mano y la escondió detrás de Sofía. La niña se acurrucó, hundiendo la cabeza en el pecho de la camarera. Esa acción fue como un cuchillo clavándose en el corazón de Alejandro, pero él lo interpretó de la manera más cómoda. La niña solo estaba asustada. «Lo juro por Dios». Valentina se arrodilló en la alfombra mojada de champán, sin importarle que su vestido de novia se ensuciara. «Isa, lo siento. Tenía miedo de que te cayeras y te agarré demasiado fuerte». La explicación sonaba razonable y lamentable. Alejandro miró a la mujer que lloraba. Su corazón se ablandó gradualmente. Una madre en pánico podría haber apretado más de lo necesario, quizás, pero Sofía no lo creía así. Se giró usando su propio cuerpo para proteger a la niña. Su cabello estaba revuelto y pegajoso. Sus ojos brillaban como el fuego. Una madre que salva a su hija no dejaría marcas de uñas tan profundas. La voz de Sofía era ronca. Ella le aplastó la mano a la niña. «¡Cállate, plebeya!». La voz de doña Carmen, la madre de Valentina, resonó, aguda como un látigo. Se abalanzó, señalando a Sofía. «¡Seguridad! Saquen a esta loca de aquí. Está celosa y se inventa cosas. Quiere arruinar la boda de mi hija». Los susurros se extendieron de inmediato. «Seguro que busca notoriedad. ¿Quién se atrevería a calumniar a la novia en medio de la boda?». 2 guardias de seguridad aparecieron de inmediato, agarrando los brazos de Sofía y arrastrándola. «¡No! ¡Deténganse!», gritó Isabela, tratando de aferrarse al delantal de ella. Pero su pequeña mano se deslizó por la tela húmeda. Alejandro reaccionó. Se abalanzó, levantando a su hija en brazos. «¡Basta!», gritó. «Apaguen la música. Lleven a los invitados adentro». El murmullo cesó. Vio cómo se llevaban a Sofía, y por un momento quiso detenerse y preguntarle, pero la razón y el honor de un hombre poderoso lo mantuvieron quieto. 15 minutos después. La oficina era pesada y sofocante. Isabela estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada, con los ojos rojos. Valentina estaba sentada a su lado, aún llorando. Doña Carmen estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su mirada cortante como un cuchillo. «Isabela». Alejandro se arrodilló, su voz grave pero suave. «Necesito que digas la verdad. ¿La señorita Valentina te hizo daño a propósito?». El espacio se quedó en un silencio total. Doña Carmen lanzó una mirada de advertencia. Isabela miró a su padre, luego a Valentina. En su mente resonaba la amenaza. «Si hablas, desaparecerás. Tu padre tampoco te encontrará jamás». Sus pequeños labios temblaron. Miró hacia la puerta, por donde acababan de llevarse a Sofía, y luego volvió a mirar a su padre. Ojos suplicantes. Pero Alejandro no entendió. Yo tropecé», musitó Isabela. «Ella solo me sostuvo». Alejandro cerró los ojos. Una parte de él quería creer, porque creer haría que todo fuera más fácil.
Se puso de pie. Valentina rompió a llorar, abalanzándose para abrazar sus piernas. ¿Lo ves? Te lo dije. Solo quería proteger a la niña. ¿Cómo pudiste dudar de mí? Alejandro la ayudó a levantarse, abrazándola. Lo siento. Su voz se ahogó. Me equivoqué. Valentina hundió el rostro en su pecho. Sus hombros temblaban, como por la emoción, pero una ligera sonrisa de triunfo se curvó en la esquina de sus labios. Una hora después, el asistente de comunicaciones corrió apresuradamente por el pasillo con una tableta en la mano. «Señor Ferrer, tenemos un gran problema». La pantalla brillaba intensamente. El hashtag #BodaFerrer inundaba las redes sociales. Un vídeo de 30 segundos se había vuelto viral. Grababa el momento en que Isabela abrazaba a Sofía, el grito de «no se case con ella» y el rostro paralizado de Alejandro. La opinión pública explotó. La mitad condenaba a la camarera como una saboteadora. La otra mitad, madres, médicos, psicólogos, analizaba cada fotograma. Miren los ojos de la niña. Eso es miedo real. ¿Por qué no corrió hacia su padre? Esa herida no es una marca de apoyo. En solo unas horas, las acciones de Ferrer Group cayeron ligeramente. Los accionistas llamaban constantemente para preguntar sobre el incidente de maltrato infantil en la boda. Alejandro se sentó en silencio frente a la pantalla. Vio el rostro de Sofía en el video, ojos negros como el fuego, voz firme. Se arrepentirá. ¿Por qué una extraña se atrevería a arriesgarse a decir eso? ¿Quería ser famosa? ¿O había visto algo que él había pasado por alto ciegamente? «Encuéntrenla», ordenó. «¿Para demandarla por calumnia?» «No». Su voz se hizo más grave. «Para que me explique todo». Alejandro se giró, mirando por la ventana. La lluvia comenzaba a caer con fuerza. En algún lugar de esta ciudad, esa chica estaba escondida. La encontraría, no por ira, sino por una sensación nunca antes experimentada, la necesidad de saber la verdad. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sin palabras, solo una foto adjunta. Valentina, de pie en la esquina del escenario, donde la luz no llegaba. No estaba llorando, ni en pánico. Sus ojos estaban fijos, fríos, crueles. La mirada de un cazador que acaba de dejar escapar a su presa. Alejandro miró fijamente durante mucho tiempo, su mano apretada hasta palidecer. Afuera, los relámpagos rasgaban el cielo. Ya no estaba seguro de que era real, solo sabía que, esta noche, comenzaría a buscar a la camarera con los ojos que veían a través de las cosas que él no se atrevía a creer. Fuera de la ventana, en medio de la lluvia gris, un coche de lujo se detuvo a unas pocas manzanas de la mansión Ferrer. Dentro del coche, una mujer con guantes negros esbozó una sonrisa fría. «Ha comenzado, Alejandro. Veamos cuánto aguantas». La foto en la pantalla del teléfono era como una pequeña grieta en el cristal blindado. Un toque más, y todo se haría añicos. Alejandro la miró fijamente. Valentina en el rincón oscuro del escenario, donde la luz no llegaba, sin lágrimas, sin miedo. Solo una mirada afilada como un cuchillo, fría y llena de odio. La mirada de un perdedor que no acepta la derrota. Deslizó el dedo por la pantalla, devolviendo la llamada al número desconocido. Tut, tut. No se pudo establecer la conexión. La pantalla se apagó, reflejando el rostro de Alejandro en la oscuridad. La lluvia golpeaba violentamente contra el cristal, instándolo a enfrentar lo que él mismo estaba evitando. Si Sofía era una mentirosa, ¿por qué alguien anónimo le enviaría esta foto? Una prueba que acusaba a Valentina. Y si ella no mentía, ¿quién era la persona con la que estaba a punto de casarse? ¡Asistente! La voz de Alejandro resonó como un trueno. El joven asistente corrió, con el rostro pálido. «Sí, señor». «Prepare el coche. Quiero ir al Gran Hotel Costa Azul. Y llame al jefe de seguridad que traiga todo el expediente de personal de la camarera de hoy. Necesito saberlo todo». «Pero...»
Hay tormenta. Debería descansar. Vámonos ahora. El grito de Alejandro hizo temblar la habitación. Se puso el abrigo a toda prisa y salió de la mansión en medio del aguacero. Al mismo tiempo, en las afueras de la ciudad, Sofía estaba de pie bajo el alero goteante, empapada. La cerradura de su habitación de alquiler no se abría. Intentó girar la llave, pero la cerradura había sido cambiada. La puerta se abrió de golpe. El gordo casero apareció, arrojando 2 bolsas de plástico negras a sus pies. «Tus cosas, tómalas y vete». Sofía se quedó atónita. «Ya pagué el alquiler. Usted no tiene derecho». «Tengo mis razones. Alguien llamó. Dijeron que si te seguía alojando, mañana esta zona sería inspeccionada y demolida. Tengo esposa e hijos, ¿entiendes?» Sofía apretó los puños. Su voz se ahogó. «¿Quién? ¿Fue doña Carmen?» «No preguntes más. Vete, chica. No quiero problemas». La puerta se cerró de golpe. El sonido del cerrojo resonó fríamente. Sofía se quedó sola en el pasillo, las 2 bolsas de ropa cayendo al suelo mojado. Abrió su teléfono. Apareció un mensaje del banco. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente debido a sospecha de transacciones inusuales. Ella se rió, una risa ahogada entre la lluvia, amarga e impotente a la vez. No solo querían que perdiera su trabajo, querían que desapareciera, como si nunca hubiera existido. Mansión, Ferrer. Esa misma noche. La habitación de Isabela estaba tenuemente iluminada por la luz de la lámpara de noche. La niña estaba acurrucada en una esquina de la cama, completamente cubierta por la manta. La puerta se abrió suavemente. Valentina entró, con un vaso de leche caliente en la mano. Su voz era suave. «Isabela, mamá te trae leche». No hubo respuesta. La manta se movió ligeramente. Valentina dejó el vaso de leche sobre la mesa, se sentó en el borde de la cama, se inclinó, acercando la boca a la rendija de la manta. «Lo hiciste bien». Su voz era suave, como el viento colándose por la ventana. «Mentiste justo como te enseñé. Pero no creas que he olvidado que saliste corriendo». El bulto de la manta tembló ligeramente. Valentina continuó, su voz dulce, mezclada con frialdad. «Esa camarera, Sofía, ahora está en la calle, con frío y hambre. Es por ti, Isabela. Hiciste que la odiaran. Duerme, pequeña cenicienta problemática». Se levantó, dio una ligera palmada a la manta, la sonrisa volviendo a su rostro como una máscara. «Mañana practicaremos cómo caminar por la alfombra roja. Esta vez, recuerda no tropezar». La puerta se cerró. En la oscuridad, Isabela sollozó sin hacer ruido. Su pequeña mano se estiró, cogiendo el cuaderno de dibujo debajo de la almohada. Dibujó. La chica con el uniforme negro parada bajo la lluvia. Detrás de ella, una ventana con barrotes y una niña mirando hacia afuera. Gran Hotel Costa Azul. La lluvia seguía cayendo con fuerza. El Maybach negro se detuvo frente al vestíbulo. Alejandro entró, su abrigo mojado pegado a sus hombros, sus ojos llenos de ira. «¿Dónde está el gerente?» El gordo y bajo gerente corrió, con el rostro pálido. «Señor Ferrer». «El expediente de Sofía Morales. Quiero verlo ahora mismo». «Señor», tragó saliva. Ella era empleada temporal. El sistema falló, los datos se perdieron, de hecho. ¿Falló? Alejandro golpeó la barra de mármol con la mano. Cámaras estropeadas, archivos perdidos, coincidiendo justo el día que se canceló la boda. ¿Cree que soy tonto? Agarró el cuello de la camisa del hombre y lo acercó. Escúcheme, si en 5 minutos no tengo la información, mañana compro este hotel, y lo primero que haré será despedirlo. El rostro del hombre se puso blanco. Sacó apresuradamente un papel arrugado del bolsillo de su chaqueta. Esta es la hoja que rellenó a mano cuando la contratamos. Por casualidad guardé una copia. Alejandro la arrebató. La letra suave apareció.
Sofía Morales. Dirección: Calle del Sol, Pensión San Marcos. Se dio la vuelta. Señor Ferrer. La voz del hombre tembló al llamarlo. No vaya allí. Ya enviaron a gente a limpiar. Alejandro se detuvo. Sus ojos se oscurecieron bajo la tenue luz. No respondió. Solo se dirigió a la puerta, dejando al gerente temblando en el vestíbulo. Pensión San Marcos. Medianoche. El coche se detuvo frente al callejón inundado. Alejandro bajó, encendiendo la linterna de su teléfono. El pasillo era estrecho, las paredes húmedas. La lluvia goteaba a través del techo de chapa roto. Habitación 104. La puerta estaba entreabierta, sin llave. La empujó suavemente. La habitación estaba vacía. Solo quedaban rastros, algunas manchas de agua, un par de zapatos viejos, una horquilla barata caída junto a la puerta. Se agachó y la recogió. Un trozo de plástico morado claro, con una ala rota, fría al tacto. Alejandro la apretó en su mano. Por primera vez en su vida, se sintió impotente. Podía controlar todo el mercado, pero no pudo proteger a una mujer de la que había dudado injustamente. El teléfono vibró. Número desconocido. Apareció el mensaje, solo una frase. Ella no mintió. Revise la papelera en la habitación de su hija. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Levantó la vista, mirando la profunda oscuridad del callejón. La lluvia azotaba su rostro, fría. No sabía quién estaba enviando ese mensaje, amigo o enemigo, pero sabía que ya no tenía elección. Regresó al coche, arrojó la horquilla al asiento del pasajero, su voz ronca. «Volvamos a la mansión». El motor rugió, rasgando la noche. Afuera, la ciudad seguía sumergida en la lluvia, pero en los ojos de Alejandro Ferrer, la verdadera tormenta acababa de comenzar. Justo cuando el coche giró hacia la entrada de la mansión, Isabela se despertó en su habitación. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando hacia la papelera junto al escritorio, donde algo acababa de brillar entre el montón de papeles de dibujo arrugados. Alejandro Ferrer soltó una carcajada. Una risa seca, corta y llena de autodesprecio, resonó en la cabina de su caro coche deportivo. ¿Qué demonios acababa de hacer? Un multimillonario, que dirige a miles de empleados, estaba conduciendo en la noche de tormenta a un barrio pobre y miserable solo por un mensaje anónimo y la mirada de una camarera. «Estás loco, Alejandro», murmuró, sacudiendo la cabeza con fastidio. «La presión del trabajo te está volviendo demente». Miró el asiento del pasajero. Allí yacía la horquilla oxidada que acababa de recoger frente a la habitación vacía de Sofía. Era fea, barata y empapada. No representaba nada, excepto su estúpida impulsividad. Su vida estaba en paz, ¿verdad? Tenía una carrera, dinero y una hermosa prometida de cuna noble. De repente, una extraña aparece, arma un escándalo, y él la cree a ella más que a la mujer que había elegido. «Es ridículo», se burló Alejandro. Bajó la ventanilla del coche. El viento frío y la lluvia azotaron su rostro. Alejandro tomó la horquilla, sin dudarlo, y la tiró por la ventana. La pequeña horquilla cayó sobre el asfalto negro, desapareciendo en la oscuridad. «Se acaba aquí», se dijo a sí mismo. «Mañana le pediría disculpas a Valentina. Le compraría un collar de diamantes para compensarla. Reorganizaría la boda, más grandiosa, más espléndida. Todo volvería a su orden natural». Con un estado de ánimo mucho más ligero, Alejandro pisó el acelerador. El coche se dirigió a toda velocidad hacia la mansión en la colina. Al llegar a casa, la mansión estaba en silencio. Alejandro subió las escaleras, aflojándose la corbata. Iba a ir directamente a su dormitorio para dormir profundamente y olvidar este día terrible. Pero al pasar por la habitación de Isabela, sus pasos se detuvieron. ¿Cuánto tiempo hacía que no entraba realmente en esta habitación? ¿Un mes? ¿2 meses? Siempre estaba ocupado. Los encuentros con su hija a menudo eran fugaces en la mesa del desayuno,
o a través de los regalos caros que encargaba a su asistente. Una sensación de curiosidad y un toque de culpa se colaron en él. Alejandro empujó suavemente la puerta. La habitación estaba llena de color rosa y olor a talco. Isabela dormía profundamente, cubierta completamente por la manta. Alejandro entró, sintiéndose extraño, como un invitado en su propia casa. Miró alrededor de los juguetes ordenados en el estante, demasiado pulcros para la habitación de una niña de 6 años. Su mirada cayó involuntariamente sobre la pequeña papelera en la esquina de la habitación. El mensaje anónimo de antes volvió a su cabeza. «Revisa la papelera». Alejandro suspiró. Otra vez con este juego. Estuvo a punto de darse la vuelta e irse, considerándolo una broma pesada. Pero un impulso invisible lo detuvo. Solo por esta vez, pensó, para demostrar que se había preocupado demasiado. Se arrodilló, metió la mano en la papelera vacía y sacó una bola de papel de dibujo arrugada y deshecha. «Seguro que es un dibujo fallido», murmuró, abriendo lentamente el papel bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Y entonces, la media sonrisa en los labios de Alejandro se desvaneció. Todo su cuerpo se puso rígido. Su respiración se ahogó en su garganta. No era un dibujo ordinario. En el papel blanco arrugado había trazos temblorosos de ceras de colores, llenos del miedo de una niña. El dibujo mostraba 2 figuras humanas. Un lado era una mujer grande con un vestido blanco brillante, cabello largo y rubio, pero el rostro no tenía ojos ni nariz, solo una boca roja abierta llena de dientes afilados, y las manos eran garras negras que se extendían hacia una niña diminuta que se acurrucaba. Debajo de la figura, Isabela había escrito con letra garabateada: «Mamá monstruo». El otro lado era una chica con ropa negra, usando un delantal. Estaba extendiendo los brazos para proteger a la niña. Sobre su cabeza, Isabela había dibujado un círculo amarillo brillante y pequeños corazones volando alrededor. La frase debajo decía: «Hada que me salvó». Alejandro se quedó paralizado. El delgado papel en su mano de repente pesó miles de kilos. ¿Era este el mundo de su hija? ¿Era esto lo que la niña veía sin que él lo supiera? Se había reído de la camarera, había tirado su horquilla, había planeado volver a pedir disculpas al monstruo y llevarla a casa. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró Alejandro con la voz quebrada. La culpa se abatió sobre él como un tsunami, barriendo toda la arrogancia y confianza del magnate. Miró a su hija que dormía profundamente, mirando la muñeca delgada que sobresalía de la manta con un hematoma morado oscuro. Las lágrimas, algo que Alejandro Ferrer no había derramado en 10 años, de repente se acumularon en el rabillo de sus ojos. No era un padre ocupado, era un padre terrible. Alejandro dobló cuidadosamente el papel, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta cerca de su corazón como un tesoro. Se puso de pie. Su rostro ya no tenía la burla de antes, sino la frialdad aterradora de un animal que acaba de darse cuenta de que su madriguera ha sido invadida. Sacó su teléfono, marcando un número especial que rara vez usaba. El otro lado contestó después de 2 timbres. «Soy yo», dijo Alejandro, su voz grave y firme, sin un rastro de duda. «Necesito que haga algo ahora mismo. El precio no importa». «¿Qué necesita, señor Ferrer?». La voz del detective privado resonó. «Encuentre a la chica llamada Sofía Morales. Acaba de ser expulsada de la pensión en el Distrito 9. Encuéntrela a toda costa y tráigala aquí a salvo. Y...». Alejandro dudó un segundo, sus ojos mirando fijamente la oscuridad fuera de la ventana. «Investigue a fondo todo el pasado de Valentina. Quiero saber hasta el más mínimo detalle que me ha ocultado». Alejandro colgó. Miró el dibujo una vez más. A esta guerra se había unido tarde, pero él sería quien la terminaría.
Alejandro salió de la habitación de Isabela, cerrando la puerta muy suavemente. No sabía que, al final del pasillo oscuro, la puerta de la habitación de invitados de Valentina estaba ligeramente entreabierta. Dentro, Valentina estaba sentada frente al tocador, desmaquillándose. Se miraba en el espejo, pero no a su propio rostro. Estaba mirando la pantalla del teléfono colocado sobre la mesa. En la pantalla, un mensaje de su madre. «Tranquila, esa camarera no sobrevivirá a esta noche en la ciudad». Valentina sonrió, cogió el algodón desmaquillante, limpiando fuertemente un trazo sobre sus labios, manchando el lápiz labial rojo como una larga veta de sangre. «Adiós, heroína», susurró a su reflejo, sus ojos brillando con una chispa de maldad, fría y llena de satisfacción. La lluvia caía sobre el viejo muelle como latigazos de agua en el asfalto. La zona estaba desierta, solo con la luz amarilla de las farolas casi rotas y el sonido del mar rompiendo contra el malecón. Sofía se acurrucó detrás de una pila de cajas de madera húmedas. Su aliento se convertía en una nube blanca en el frío penetrante. No solo tenía frío por la lluvia, sino por el miedo que la rodeaba. A pocos metros, dos hombres con impermeables negros buscaban. Las luces de sus linternas barrían cada rincón. «Sal, chica», resonó la voz del hombre, sin gritar, pero llena de amenaza. «Sabemos lo que guardas en tu teléfono. Dánoslo, y podrás irte de esta ciudad a salvo. Si no, un accidente de resbalón al mar en una noche de tormenta es algo muy fácil de que suceda». Sofía abrazó fuertemente el teléfono contra su pecho. Era lo único que la protegía, pero también lo que la hacía ser perseguida. La linterna apuntó directamente a su escondite. «La encontramos». Los dos hombres se abalanzaron. Sofía se levantó aterrorizada, intentando correr, pero sus piernas estaban entumecidas. Resbaló en el suelo de cemento mojado. El hombre que iba delante estiró la mano, intentando agarrarla por el cuello de la camisa. «¡Skrt!». Un destello de luz cegadora rasgó la noche, acompañado por el chirrido de neumáticos. El superdeportivo de Alejandro apareció, deteniéndose justo entre Sofía y los dos hombres, a solo unos centímetros de ellos. La puerta del coche se abrió de golpe. Alejandro salió. No llevaba paraguas, sin importarle que la lluvia empapara su camisa blanca. Su porte no era el de alguien que busca pelea, sino la autoridad abrumadora de quien controla el destino de los demás. «Deténganse», dijo Alejandro, su voz más grave y fría que el viento del mar. «Si la tocan, les aseguro que mañana la policía tendrá pruebas suficientes para meterlos en prisión por agresión y extorsión». Los dos hombres se detuvieron. Reconocieron a Alejandro Ferrer. Reconocieron también el sonido de la sirena del equipo de seguridad privada que se acercaba desde lejos. «Tuviste suerte, chica», siseó el líder, haciendo una señal a su compañero. Retrocedieron hacia la oscuridad y desaparecieron tan rápido como llegaron. Alejandro no los persiguió. Se giró, mirando hacia Sofía. Sofía seguía sentada en el suelo, temblando por completo. Al ver a Alejandro acercarse, la obsesión con su ira en la ceremonia regresó. En sus ojos, él también pertenecía a ese mundo cruel. «¡No! ¡No se acerque a mí!», gritó Sofía, tratando de retroceder, manoteando para encontrar una vía de escape. «No me queda nada. Ustedes me echaron, me quitaron todo. No me hagan más daño». Alejandro se detuvo. Su grito fue como una aguja clavándose en su conciencia. Vio el miedo extremo en sus ojos, el miedo dirigido hacia él. Se detuvo, levantando ambas manos para demostrar que no tenía malas intenciones. Se arrodilló lentamente sobre una rodilla en el suelo mojado, bajando a su altura para que ella no se sintiera amenazada. «Sofía», la llamó por su nombre, con una voz tan suave que hasta él mismo se sorprendió. «No vine a hacerte daño.
Vine a llevarte a casa. Isabela. La niña te necesita. Al escuchar el nombre de Isabela, Sofía se detuvo. Sus hombros se relajaron un poco, pero sus ojos seguían llenos de cautela. Isabela, susurró. Alejandro se quitó su chaqueta empapada, se acercó muy despacio y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de ella. El calor de la chaqueta calmó un poco a Sofía. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, mirando profundamente a sus ojos. ¿Por qué arriesgaste tu vida por mi hija? ¿Por qué la niña corrió hacia ti y no hacia mí? Sofía bajó la cabeza. Su mano apretó el borde de la chaqueta de él. ¿Alguna vez la escuchó de verdad?, preguntó Sofía, su voz ahogándose. Antes de la ceremonia, vi a la niña escondida en el rincón del vestidor. No podía respirar del miedo. A nadie le importó. Todos estaban ocupados ajustando el vestido, retocando el maquillaje de la novia. Yo fui la única que se sentó. Le dio un caramelo y le dijo: «Tranquila, eres muy valiente». Alejandro se quedó paralizado. Un caramelo, una palabra de aliento, cosas tan ordinarias que él había olvidado por estar absorto en contratos multimillonarios. La niña me dijo, continuó Sofía, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Me dijo: «Señorita, no se vaya. Si usted está aquí, el monstruo no se atreverá a regañarme». En ese momento no lo entendí, hasta que dudó, sacando temblorosamente el teléfono mojado de su bolsillo. La pantalla estaba agrietada en una esquina. «Por esto, querían que desapareciera», dijo Sofía, entregándole el teléfono a Alejandro. «Grabé accidentalmente mientras limpiaba en el pasillo de la sala de espera. Iba a dárselo en ese momento, pero no tuve tiempo». Alejandro tomó el teléfono. Su dedo presionó el único archivo de video grabado esa tarde. En la pequeña pantalla, la imagen temblorosa apareció. A través de la rendija de la puerta entreabierta de la sala de espera, Alejandro vio a Valentina. No había golpes, no había sangre, pero lo que sucedió era aún más aterrador. Valentina estaba acercando su rostro al de Isabela. La niña se acurrucaba. La voz de Valentina resonó, clara como el cristal, dulce, pero fría como veneno. «Escúchame, pequeña. Si te atreves a arruinar mi boda, te enviaré a un internado en la frontera. Nunca más volverás a ver a tu padre. Tu padre me ama. Tu padre me creerá a mí, no a una niña problemática como tú. Sonríe. Sonríe bien, o haré que te arrepientas». Y luego la imagen de Valentina, usando su dedo para presionar fuertemente la frente de la niña, empujando suavemente, con cada palabra de amenaza. Los ojos de Isabela en el video estaban vacíos, desesperados, como una muñeca a la que le han quitado el alma. El video terminó. La pantalla se oscureció. Alejandro sintió que su pecho era aplastado por alguien. No fue el golpe lo que hirió a la niña, fue la manipulación psicológica, fue el miedo al abandono. Y lo más doloroso, Valentina tenía razón. Tu padre me creerá. Y él le había creído. Había dejado que su hija viviera en un infierno en la tierra, justo debajo de su propio techo. Alejandro bajó lentamente el teléfono. La ira estalló en él, pero esta vez era fría y lúcida. «Vamos». Alejandro ayudó a Sofía a levantarse. «No dejaré que nadie te haga daño de nuevo, y te debo una disculpa, de por vida». La ayudó a subir al coche, encendiendo la calefacción al máximo. El espacio cálido envolvió a las dos personas que acababan de escapar de la tormenta. Justo en ese momento, el teléfono de Alejandro, conectado a la pantalla del coche, sonó. El nombre que apareció hizo que el aire en el coche se congelara. Valentina. Alejandro miró la pantalla. Respiró hondo. Sus ojos cambiaron a la agudeza de un cazador que comienza a tender una trampa. Presionó el botón de responder. «¿Alejandro?» La voz de Valentina sonó dulce, melosa
y llena de falsa preocupación. ¿A dónde fuiste a esta hora? Me desperté y no te vi. Afuera llueve mucho. Isabela y yo estamos muy preocupadas por ti. Alejandro guardó silencio por un segundo. Miró a Sofía, luego al teléfono. Solo fui a resolver un pequeño problema, respondió Alejandro. Su voz era tranquila, hasta el punto de ser aterradora. Duerme, Valentina. Mañana por la mañana, despierta a Isabela temprano. Tengo una sorpresa especial para madre e hija. Una sorpresa que nunca olvidarás. El superdeportivo se deslizó por las puertas de hierro forjado de la mansión Ferrer, suave como un fantasma. La tormenta había cesado, dejando un aire húmedo y el silencio pesado de la noche. Alejandro apagó el motor en el garaje subterráneo. La luz fluorescente parpadeó y luego se encendió por completo, iluminando el espacio dentro del coche. Se giró hacia el asiento del pasajero. Sofía se había quedado dormida en algún momento. Su cabeza se apoyaba en la ventana fría, su cabello pegado a su mejilla pálida. Dormía, pero sus cejas seguían fruncidas. Sus manos todavía se aferraban al borde de la chaqueta de él, como una niña que teme que le quiten su única manta de seguridad. Alejandro miró a la pequeña. No tenía nada, ni dinero, ni poder, ni parientes. Sin embargo, se atrevió a interponerse entre él y todo un imperio de la alta sociedad para proteger a su hija. Y él, el hombre que poseía media ciudad, dejó que su hija viviera con miedo justo debajo de su techo. Un amargo arrepentimiento subió por la garganta de Alejandro. Suavemente le desabrochó el cinturón de seguridad. No despertó a Sofía. Estaba agotada. Alejandro salió del coche, rodeó el otro lado, levantando a Sofía con cuidado. Ella era ligera, encajando perfectamente en sus brazos. Se revolvió. Murmuró algo sin sentido en su sueño y volvió a sumergirse en él. La llevó a la casa por la entrada de servicio para evitar alertar a Valentina. La mansión estaba en la oscuridad, solo con la luz amarilla de la lámpara de noche en el pasillo. Alejandro llevó a Sofía a la habitación de invitados VIP en la planta baja, una habitación lujosa con mantas cálidas y colchones suaves en la que probablemente nunca pensó que dormiría. La acostó en la cama, cubriéndola cuidadosamente hasta los hombros. Antes de irse, sacó su teléfono con la pantalla rota de su bolsillo y lo colocó suavemente sobre la mesita de noche. Esa era su arma, y mañana sería su espada. Alejandro cerró la puerta de la habitación, subiendo descalzo la escalera alfombrada. Se dirigió directamente a la habitación de Isabela. La puerta estaba cerrada con llave por dentro, un nuevo hábito de la niña, cuya razón solo ahora entendía. Pegó la oreja a la puerta de madera, escuchando su respiración regular. Al menos esta noche, la niña estaba a salvo. Continuó caminando hacia el dormitorio principal, al final del pasillo. La puerta no estaba cerrada. Alejandro empujó suavemente, entrando como una ráfaga de viento frío. En la gran cama tamaño king, Valentina dormía profundamente. Estaba de lado, su cabello rubio cayendo sobre la almohada de seda blanca. Su rostro mientras dormía se veía tranquilo, angelical. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa apariencia celestial había una mujer capaz de susurrar amenazas crueles al oído de una niña de 6 años. Alejandro no la despertó. Tampoco se acostó a su lado. Acercó un sillón tapizado en terciopelo, lo colocó frente a la cama y se sentó en la oscuridad. Se sentó allí, con las manos entrelazadas, sin apartar la vista de su futura esposa. Observó cada respiración de ella. Recordó el video, la sonrisa fría, el dedo presionando la frente de Isabela y la amenaza de enviarla lejos para siempre. Alejandro se sentó allí durante 3 horas, inmóvil como una estatua de piedra. Su silencio en esta habitación
Era más aterrador que cualquier rugido. Estaba esperando que saliera el sol para rasgar este velo de falsedad. 7 de la mañana. La luz del sol se coló por las finas cortinas de gasa, cubriendo el comedor de la mansión Ferrer, con una luz dorada brillante hasta el punto de ser artificial. El olor a café arábica, a pan tostado con mantequilla y ajo, mezclado con el aroma del perfume Chanel de Valentina, creaba una imagen de familia perfecta, solo carente de lo más importante, la verdadera paz. Valentina bajó las escaleras, cada paso seguro, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Su vestido de seda color crema se ajustaba perfectamente. Sus tacones resonaban con un ritmo orgulloso. Sonrió, depositando un beso en la mejilla de Alejandro, el hombre que estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los ojos todavía fijos en el periódico. «Buenos días, mi amor». Alejandro no levantó la vista, solo un ligero asentimiento, frío. La taza de café negro humeaba, pero sus ojos estaban más fríos que el metal. «¿Dónde está Isabela?», preguntó Valentina, su voz dulce, tratando de parecer natural. «Iba a subir a despertarla. Hoy tenemos una prueba de vestido de novia». «Ya va a bajar», respondió Alejandro brevemente, doblando el periódico y poniéndolo a un lado. «Pero hoy... tú no vas a ninguna parte». La sonrisa de Valentina se detuvo. «¿Todavía estás enojado?» «Ya te expliqué. Solo estaba preocupada por la niña». Se escucharon pequeños pasos. Isabela apareció en la escalera, abrazando su viejo peluche. Sus grandes ojos miraron rápidamente hacia Valentina, luego se pegó a la barandilla como queriendo esconderse. «Ven aquí, hija», dijo Alejandro suavemente. Tiró de la silla a su lado, dando palmaditas en el cojín. «Siéntate junto a papá». Isabela se acercó tímidamente, se sentó, aún sin atreverse a apartar la mirada de la mujer de enfrente. «¡Qué niña tan buena!», dijo Valentina, su sonrisa volviendo a florecer. Tomó la jarra de zumo de naranja, sirviendo en un vaso. «Bebe para estar fuerte». «No». Una sola palabra, pero suficiente para congelar el aire. La mano de Valentina se detuvo en el aire. «Alejandro, ¿qué te pasa? Suenas extraño». Alejandro dejó la taza de café, su voz tranquila, hasta el punto de ser aterradora. «Hoy tenemos una invitada». Chasqueó los dedos. Las puertas dobles se abrieron. Sofía entró. Ya no tenía la apariencia desaliñada de la noche de lluvia. Llevaba una camisa blanca, pantalones negros, su cabello recogido. Su mirada era tranquila, pero en el fondo aún ocultaba un dolor. Clang. El tenedor de plata en la mano de Valentina cayó. El sonido resonó como un rayo en un cielo despejado. ¿Qué hace ella aquí?» Valentina se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás. «¿Estás loco? Ella es una calumniadora». Alejandro no se levantó, solo dijo lentamente: «Siéntate, Valentina». Su voz no era fuerte, pero contenía un peso que obligaba a cualquiera a obedecer. Valentina seguía de pie, temblando. «No me sentaré. No puedo soportar esto. Ella es solo una persona de clase baja». Alejandro sacó silenciosamente de su bolsillo un teléfono con la pantalla rota, colocándolo sobre la mesa. «Y quien tiene que irse de esta casa no es ella». Valentina se quedó paralizada. Reconoció el teléfono de Sofía. Sus pupilas se contrajeron. ¿Qué quieres decir?» Alejandro empujó el teléfono hacia ella, sus ojos sin apartarse. «Vi el video que está ahí dentro, Valentina. El video grabado en la sala de espera, donde amenazas con enviar a mi hija lejos si se atreve a arruinar las cosas. ¿Lo recuerdas?» Silencio. Luego, el sollozo de Isabela rompió el ambiente. La niña rompió a llorar. Saltó de la silla, corriendo a abrazar a Sofía, que estaba parada en la puerta. Sofía se arrodilló, abriendo los brazos para recibirla. Su voz temblaba. «Nadie te va a llevar a ninguna parte, Isabela. Tu padre lo sabe.
Estás a salvo. Alejandro miró la escena. Su corazón se sintió oprimido. Su hija, en lugar de correr hacia su padre, buscaba refugio en una extraña. No necesitaba más pruebas. Valentina retrocedió, su hombro apoyado contra la pared. Su rostro estaba pálido, su sonrisa forzada se hizo añicos. ¿Y qué?, gritó. Es una niña malcriada. Solo quería educarla. Hice todo por ti. Alejandro se levantó, dando pasos lentos. Te equivocas en 2 puntos. Su voz era fría como el acero. Primero, Isabela no es un obstáculo. Ella es mi familia. Segundo, no necesito una esposa de exhibición. Necesito una madre para mi hija. Y tú no eres digna. Abrió el cajón de la mesa, sacó una carpeta azul y la golpeó contra la mesa. La orden de anulación de matrimonio y la demanda. Cargos por abuso psicológico infantil, junto con pruebas de que tu madre contrató gente para amenazar a Sofía anoche. La policía está en camino. ¿Tú te atreves a demandarme? La voz de Valentina se quebró. Las lágrimas brotaron, sin rastro de su arrogancia. Alejandro miró su reloj, su voz glacial. Tienes 10 minutos para irte de aquí. Después de eso, los dejaré entrar. Valentina tembló violentamente. Sus ojos se movieron rápidamente entre las 3 personas. Sofía inclinó la cabeza abrazando a Isabela. Alejandro seguía de pie, silencioso, pero firme. Ella entendió. Había perdido. Valentina se dio la vuelta. Al pasar junto a Sofía, se detuvo un segundo. Sus labios se movieron intentando decir algo, pero la mirada de advertencia de Alejandro la hizo tragar sus palabras. Caminó rápido. El sonido de sus tacones se alejó, y luego desapareció detrás de la pesada puerta de madera. El comedor se sumió en el silencio, pero esta vez era el silencio de la paz. Alejandro exhaló, sentándose suavemente. Isabela se separó de Sofía, corriendo a abrazar a su padre. Él se inclinó, rodeándola con sus brazos. Su voz grave y cálida se quebró en un suspiro ahogado. Lo siento, hija. Nunca más tendrás que tener miedo. Sofía se quedó mirando en silencio. Sus labios temblaron ligeramente. Intentó dar un paso atrás, salir de la casa que acababa de pasar por una tormenta. Pero cuando su mano tocó la manija de la puerta, la voz de Alejandro resonó. Sofía. Ella se giró. No te vayas, dijo Alejandro, aún abrazando a su hija, pero con la mirada fija en ella, honesta, hasta el punto de ser innegable. El desayuno todavía está servido. Y creo que Isabela quiere que te quedes. Isabela asintió vigorosamente, tirando de su mano. ¿Comes con nosotras? Sofía miró a padre e hija. Una ligera sonrisa floreció. Asintió, sentándose en la silla vacía junto a Isabela. La luz del sol se coló por las cortinas, cubriendo a las 3 personas con un color dorado suave. Por primera vez, después de todo el caos, el comedor de la mansión Ferrer estaba realmente cálido, no por el café o la luz, sino porque la verdad finalmente había sido dicha. Afuera de la mansión, el coche de policía se detuvo lentamente, pero dentro del coche no solo estaba el inspector. En el asiento trasero, doña Carmen, la madre de Valentina, estaba sentada, sus ojos fríos y profundos, como un abismo. Esto, dijo suavemente, aún no ha terminado, Alejandro Ferrer. El momento de paz en la mesa del desayuno duró menos de 10 minutos. Justo cuando Sofía se llevaba un trozo de pan tostado a la boca, el teléfono personal de Alejandro, colocado sobre la mesa, justo al lado del teléfono, con la pantalla rota de Sofía, comenzó a vibrar intensamente. El zumbido en el cristal creó un sonido molesto, rompiendo la atmósfera acogedora. No era una llamada. Eran docenas de llamadas simultáneas. La pantalla se encendía continuamente sin descanso. La puerta del comedor se abrió de golpe. El asistente personal de Alejandro entró corriendo, con el rostro pálido, sosteniendo una tableta.
olvidando incluso la cortesía de tocar a la puerta. «Señor Ferrer». La voz del asistente estaba quebrada por el pánico. «Necesita ver esto ahora mismo. Estamos bajo ataque». Alejandro frunció el ceño, dejando la taza de café. «¿Caída de acciones?» «Mucho peor, señor. Mire la televisión». El asistente apuntó el control remoto hacia la gran pantalla colgada en la pared de la sala de estar, conectada con el comedor. Noticia de última hora. Prometida del multimillonario Alejandro Ferrer, ingresada de urgencia. Denuncia ser víctima de abuso psicológico y ser expulsada de casa por una tercera persona. El titular rojo brillante corría por la pantalla. La imagen cambió a una rueda de prensa celebrada en el vestíbulo del hospital privado más lujoso de la ciudad. Valentina estaba sentada en una silla de ruedas, su rostro pálido sin maquillaje, sus ojos hinchados. Su muñeca izquierda, donde llevaba el anillo de compromiso multimillonario, ahora estaba envuelta en una venda blanca. Doña Carmen estaba de pie a su lado, con la mano en el hombro de su hija. Su rostro mostraba dolor, pero su mirada era fría, mirando directamente a la cámara. Cientos de reporteros se agolpaban. Los flashes parpadeaban continuamente como una tormenta de luz. «Señorita Valentina, ¿es cierto que el señor Ferrer canceló el compromiso?» Valentina sostuvo el micrófono. Su mano temblaba, de una manera perfectamente actuada. Sollozó. «Yo hice todo lo posible por amar a la pequeña Isabella, pero fallé. Alejandro, él ha cambiado. Trajo a una extraña a casa, una empleada de servicio, y me obligó a aceptarla viviendo con nosotros». Ella levantó la vista. Las lágrimas rodaban por su rostro. «Cuando me opuse por temor a la seguridad de la niña, él me echó en medio de la noche. Esta herida...» Levantó su muñeca, vendada. «Es porque traté de aferrarme a la puerta para pedir ver a Isabella por última vez». Todo el comedor se quedó en silencio. Sofía dejó caer el trozo de pan tostado en el plato. Miró la pantalla, sin poder creer lo que oía. La verdad había sido distorsionada de una manera cruel y sofisticada hasta la perfección. En la historia de Valentina, Sofía de heroína se convirtió en cazafortunas que destruye familias, y Alejandro de padre protector se convirtió en hombre malvado que abusa de su prometida. «Ella miente», gritó Isabella, señalando la televisión. «Papá, ella miente». Alejandro se levantó de golpe. Las venas de su cuello se hincharon. Cogió el control remoto y apagó la televisión. «¡Asistente!», rugió Alejandro. «Contacte a los abogados. Redacte un comunicado de prensa de inmediato. La demandaremos por calumnia». «No hay tiempo, señor». El asistente temblaba mientras deslizaba la pantalla de la tableta. «Mire las redes sociales. El hashtag #BoycottFerrer es tendencia mundial». La foto de la señorita Sofía, tomada a escondidas en el muelle anoche, se está difundiendo con el título «La tercera en discordia desaliñada». Los socios están cancelando contratos. La multitud se está reuniendo frente a las puertas de la mansión. Alejandro se giró para mirar a Sofía. Ella estaba acurrucada en la silla, con el rostro pálido. Se dio cuenta de que no solo había salvado a una niña, sino que acababa de despertar a un gigantesco nido de avispas. «Yo... lo siento». Sofía tartamudeó, levantándose. «Debería irme. Estoy afectando a usted y a Isabella». «No te irás a ninguna parte». Alejandro agarró su mano, reteniéndola. «¿Quieren una guerra mediática? Bien, les mostraré la verdad». Tomó el teléfono con la pantalla rota de Sofía de la mesa. «Tenemos el video original. Solo tenemos que subirlo, y todas las mentiras de Valentina se convertirán en una broma». Alejandro presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó con el logo de inicio, y luego se apagó. Presionó de nuevo. Seguía completamente negra. «¡Maldición!», maldijo Alejandro. Anoche, el teléfono estuvo sumergido en agua de lluvia durante horas
en el muelle. Que se encendiera por la mañana para que él viera el video fue su último milagro antes de que la placa base se corroyera por completo. «¡Técnicos!», gritó Alejandro. «¡Llamen al equipo técnico aquí! ¡Recuperen los datos a toda costa!». Pero fuera de la ventana, el ruido comenzó a resonar. Gritos, bocinas de coches y el sonido de objetos extraños lanzados contra la puerta de hierro. La multitud enfurecida, incitada por el drama de Valentina, había llegado antes que la verdad. 2 horas después, la mansión Ferrer estaba sitiada como una fortaleza solitaria. Huevos podridos y pintura roja fueron lanzados contra la pared blanca. Pero lo más aterrador no era la multitud caótica, sino 3 coches negros, con matrículas oficiales, que acababan de abrirse paso entre la multitud para entrar por la puerta principal. No era la policía criminal. En el lateral del coche, una inscripción: Oficina de Protección de la Infancia, OPI. Alejandro miró a través de la pantalla de la cámara de seguridad. Su corazón se encogió. Sabía que Valentina y su madre no solo estaban atacando su reputación, estaban atacando su punto más débil, Isabela. El timbre de la puerta sonó. El mayordomo abrió con extrema preocupación. 3 personas vestidas de traje entraron. Al frente, una mujer de mediana edad con gafas de montura de cuerno y un rostro frío, sosteniendo una gruesa carpeta. «¿Señor Alejandro Ferrer?», preguntó, sin necesidad de mirar para saber quién era el dueño de casa. «Soy la señora Davis, representante de la Oficina de Protección de la Infancia. Recibimos una orden urgente del Tribunal de Familia». «¿Qué orden?». Alejandro se acercó para interponerse entre Sofía e Isabela, su voz peligrosa. «Orden de privación temporal de la custodia», dijo la señora Davis, mostrando el papel con el sello rojo delante de él. «Basado en las acusaciones públicas de violencia doméstica, ambiente de vida inestable y la presencia de personas no relacionadas que ponen en peligro a la niña, el tribunal exige que la pequeña Isabela Moretti sea llevada a un lugar de custodia seguro para fines de investigación». «¿Se atreven?», gritó Alejandro. «Esta es mi casa. Mi hija está a salvo». «¿A salvo?». La señora Davis miró a Sofía. Luego miró por la ventana, donde la multitud gritaba. «¿Llama a esto seguro?». Una niña viviendo en el centro de un escándalo, con un padre acusado de abuso y una extraña. «Actuamos según la ley, señor Ferrer. Si se resiste, la policía intervendrá y perderá la custodia permanentemente». Isabela entendió lo que estaba sucediendo. Gritó, retrocediendo, aferrándose a las piernas de Sofía. «No, no me voy. Señorita, sálveme. Papá, no dejes que me lleven». El llanto de Isabela desgarró el alma de Alejandro. Apretó los puños, a punto de abalanzarse y derribar a estos intrusos. Tenía dinero, tenía abogados, podía aplastarlos. Pero una mano pequeña pero firme se posó en su brazo, deteniéndolo. Era Sofía. «No, Alejandro», susurró Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz llena de razón. «Si los golpea ahora, confirmará que lo que dice Valentina es cierto. Será considerado un hombre violento y perderá a Isabela de verdad». Alejandro se detuvo. Miró a Sofía, luego a su hija, que lloraba. Reconoció la trampa de doña Carmen. Querían provocarlo. Querían que enloqueciera. «Papá», sollozó Isabela. Alejandro se arrodilló, abrazando a su hija por última vez. Trató de que su voz no temblara. «Isabela, escúchame. Tienes que ir con estas señoras por un tiempo, solo un tiempo. Te lo prometo, te juro, iré a buscarte de inmediato. ¿Confías en papá?». Isabela negó con la cabeza vigorosamente, con lágrimas en los ojos. «Quiero quedarme con la señorita Sofía». La trabajadora social se acercó, separando suave pero firmemente a Isabela de los brazos de Alejandro. «Vámonos», ordenó la señora Davis. Se llevaron a Isabela hacia la puerta. El llanto de la niña resonó por el pasillo, disminuyendo, disminuyendo,
y luego siendo tragado por el frío sonido del cierre del coche. Desde la ventana, Alejandro vio el coche oficial alejarse. Al otro lado de la calle, en una limusina negra estacionada discretamente detrás de la multitud, la ventanilla se bajó ligeramente. Valentina estaba sentada allí, todavía con su falso atuendo de paciente. Vio la escena de Isabela siendo llevada. No se rió a carcajadas, solo esbozó una ligera sonrisa, levantando una copa de agua como celebrando una victoria absoluta. En la sala de estar, el silencio era más pesado que la muerte. Alejandro se quedó paralizado, con los ojos fijos en la nada. El equipo técnico informó desde la esquina de la habitación, sus voces apenas audibles por el miedo. «Señor, la placa base del teléfono está demasiado dañada. No podemos recuperar el video». Perdió a su hija, perdió su honor, perdió la prueba. Alejandro Ferrer lo perdió todo en una sola mañana. Agarró el jarrón de cristal de la mesa y lo lanzó con fuerza contra la pared. ¡Crash! El sonido de los fragmentos resonó, pero no liberó su furia. Se desplomó en la silla, con las manos en la cabeza. «Se acabó», gimió Alejandro. «Ella ganó. No puedo luchar contra la opinión pública y el tribunal al mismo tiempo sin pruebas». Sofía estaba de pie en silencio junto a la pila de escombros. Se agachó, recogió un trozo de cristal, mirando su imagen distorsionada reflejada en él. Recordó la mirada suplicante de Isabela al ser llevada. El dolor se convirtió en fuerza. Se acercó a Alejandro, poniendo su mano en su hombro. «Aún no se acaba», dijo Sofía. Su voz de repente se volvió fría y sorprendentemente aguda, diferente a su timidez habitual. Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre y sin vida. «¿Qué dices? No nos queda nada». «No tenemos el video», dijo Sofía, mirando directamente a Alejandro. «Pero conocemos la naturaleza de Valentina. Es una actriz brillante, Alejandro, y hasta la mejor actriz cometerá un error cuando piense que ha ganado y ya no hay nadie vigilando», continuó Alejandro, la luz regresando gradualmente a sus ojos. Empezaba a entender su significado. Quiere interpretar el papel de la madre sufriente. Sofía esbozó una media sonrisa, llena de desafío. «Entonces, démosle el escenario más grande para actuar, y veamos cuánto tiempo puede mantener esa máscara cuando no tiene guión». Alejandro se levantó, ajustándose el cuello de la camisa. Sacó su teléfono, marcando a su asistente. «Prepara el coche y llama a Valentina. Dile que me rindo. Acepto todas sus demandas, incluida la división de bienes y que Sofía se vaya, con la condición de que acepte asistir a una fiesta de disculpa pública mañana por la noche». Se giró para mirar a Sofía. «¿Estás lista para el papel más difícil de tu vida?» Alejandro salió de la oficina, su rostro frío, sin mostrar ninguna emoción. Se dirigió directamente a Sofía, que estaba esperando con el viejo uniforme de camarera que él acababa de pedirle que se pusiera de nuevo. Un acto cruel si se miraba desde fuera, pero una coordinación dolorosamente perfecta entre dos aliados. «Es hora de la función», dijo Alejandro, su voz grave, entregándole a Sofía una bandeja de agua de plata. «Recuerda, cuanto más te inclines, más alto levantará ella la cabeza, y cuando levante la cabeza, no verá la trampa bajo sus pies», terminó Sofía, tomando la bandeja, sus ojos firmes. 19 horas de la noche. Gran salón del Hotel Palace. La fiesta de disculpa y reconciliación de la familia Ferrer fue transmitida en vivo. Cientos de reporteros estaban presentes, ansiosos por presenciar el momento en que el multimillonario Alejandro Ferrer inclinaría la cabeza para admitir su error ante la víctima, Valentina. Valentina apareció como una reina victoriosa. Llevaba un vestido de noche rojo intenso, su muñeca, ya sin la venda, lucía un brazalete de diamantes deslumbrante. Doña Carmen caminaba a su lado, con el rostro altivo. Y lo más importante,
Valentina llevaba de la mano a Isabela. La niña parecía haber adelgazado después de 2 días separada de su padre. Caminaba como un robot, con los ojos hinchados, asustada, pegándose a Valentina cada vez que el flash parpadeaba. Era la imagen perfecta para el guión. La madrastra indulgente protegiendo a la hija adoptiva aterrorizada. Alejandro subió al escenario. Parecía demacrado, cumpliendo su papel de perdedor. «Señoras y señores», dijo Alejandro al micrófono, su voz triste, «estoy aquí para asumir toda la responsabilidad. Me equivoqué al creer a extraños y herir a Valentina. Para compensar, anuncio que le otorgo el 50% de mis acciones personales a Valentina como garantía de un matrimonio duradero». La multitud aplaudió a rabiar. Valentina sonrió, subió al escenario, abrazando a Alejandro, susurrándole al oído, «Te has vuelto más inteligente». Alejandro la apartó suavemente, sacando de su bolsillo una caja de terciopelo negro. «¿Y esto?», dijo Alejandro en voz alta, abriendo la caja. Dentro había un broche de rosa de diamantes absolutamente hermoso. «Un regalo especial que encargué solo para ti. Permíteme prenderlo en tu vestido, justo cerca de tu corazón indulgente». Valentina estaba radiante, hinchando el pecho para que Alejandro prendiera el broche en su vestido. Ella no sabía que, escondido detrás del brillante centro de la flor, había una microcámara y un dispositivo de grabación directo de última tecnología. «Ahora, vayamos a la sala VIP para firmar los documentos», sugirió Alejandro, «y para que te despidas de esa empleada por última vez». La sala VIP, insonorizada, ubicada justo detrás del escenario. La puerta se cerró, separando el ruido exterior. En la habitación solo estaban Alejandro, Valentina, Isabela y Sofía, que estaba de pie discretamente en la esquina con una bandeja de agua. Tan pronto como la puerta se cerró, la sonrisa en los labios de Valentina se apagó. Soltó la mano de Isabela, como si tirara un objeto sucio. «Aléjate de mí, mocosa», siseó Valentina sacudiendo su vestido. «Me has arrugado todo el vestido». Isabela retrocedió asustada, chocando con la mesa de agua. «Valentina», intervino Alejandro, su voz aún suave. «Firma aquí». Valentina tomó el bolígrafo, pero no firmó de inmediato. Se giró para mirar a Sofía, sus ojos llenos de desprecio y triunfo. «Mírate», se burló Valentina, acercándose a Sofía. «Ayer hablabas muy alto, ¿verdad? La verdad, la justicia. ¿Y al final qué? Sigues siendo una camarera sirviendo agua, y yo soy la señora». Cogió el vaso de agua de la bandeja de Sofía, bebió un sorbo y luego lanzó el vaso con el resto del agua directamente a la cara de Sofía. «¡Ah!», gritó Isabela, abalanzándose para interponerse entre Sofía. «¡No la golpee!». «¡Cállate!», gritó Valentina, señalando a Isabela. «Una vez que firme estos papeles, mañana te enviaré a Suiza. Morirás de vieja en ese internado. Estoy harta de fingir ser la madre cariñosa de una bastarda tan testaruda como tú». Se giró hacia Alejandro, riendo con desprecio. «¿Qué miras? ¿Crees que amo a tu hija? Solo quiero el apellido Ferrer y esta fortuna. En cuanto a tu hija, es un estorbo. Si no fuera por la opinión pública, ya la habría enviado lejos hace mucho tiempo». Alejandro estaba de pie, apoyado en la mesa, con los brazos cruzados. En lugar de estar enojado o suplicar, sonrió. Una sonrisa de alivio extraña. «¿Terminaste de hablar, Valentina?» «Terminé», dijo Valentina con arrogancia. «Firma y echa a esta chica a la calle». Alejandro negó con la cabeza. Señaló la pared de enfrente. «Creo que deberías mirar la televisión un momento». Valentina frunció el ceño, girando la cabeza para mirar la televisión colgada en la pared que estaba en modo silencio. En la pantalla era una imagen en vivo del vestíbulo de la fiesta afuera, pero en lugar de filmar a los invitados comiendo, la gigantesca pantalla LED en el vestíbulo estaba mostrando un primer plano del rostro de Valentina, y los subtítulos debajo
registraban cada palabra que acababa de decir. Estoy harta de fingir ser la madre cariñosa. Solo quiero esta fortuna. Al mismo tiempo, el audio del broche había transmitido todas sus palabras maliciosas, todos sus gritos crueles a los oídos de cientos de reporteros y millones de espectadores en vivo afuera. Valentina se quedó paralizada. Miró el broche de diamantes. La pequeña luz roja de la cámara oculta parpadeaba, como el ojo de la justicia que acababa de abrirse en medio de la actuación perfecta. No. Valentina retrocedió, su rostro completamente pálido. No puede ser. Apáguenlo. Apáguenlo ahora. La puerta de la sala VIP se abrió de golpe. No eran camareros. Era la policía. Y detrás de ellos, el deslumbrante flash de cientos de reporteros que se abalanzaron como una ola, capturando el momento en que la reina de la moralidad colapsaba en el mismo escenario que ella misma había construido. Señora Valentina del Castillo, el jefe de policía levantó las esposas, su voz fuerte y clara. Queda arrestada por cargos de extorsión, abuso psicológico infantil y fraude por intento de apropiación indebida. Toda su confesión acaba de ser grabada como prueba ante el tribunal. Valentina gritó, forcejeando. «¡Me tendiste una trampa! Alejandro, eres un bastardo». Pero fue inmovilizada de inmediato. En la entrada del vestíbulo, doña Carmen, la madre poderosa que una vez manipuló todo, también fue esposada por la policía por complicidad. «No entienden», forcejeó, su voz ronca. «Solo quería proteger a mi hija». El viejo policía parado cerca negó con la cabeza, su voz tranquila. «Usted no la protegió, la arruinó, y a usted misma». La multitud se quedó en silencio. Solo se escuchaba el clic de las cámaras. La mujer que una vez salió de fiestas lujosas ahora era escoltada entre los flashes, su rostro pálido, su mirada desvaneciéndose. El elegante chal de seda en su hombro cayó, enrollándose en el suelo como un punto final para las maquinaciones cubiertas por la reputación. Valentina fue arrastrada frente a Alejandro. Él la miró por un momento. Sus ojos ya no mostraban ira, solo frialdad y firmeza. «Te lo advertí. Puedes actuar para todo el mundo, pero nunca toques a mi hija». Doña Carmen se giró, sus ojos amargos y vacíos, y luego fue empujada en dirección contraria. La puerta de hierro se cerró detrás de ellas. El sonido de clic resonó secamente, como la campana que cerraba toda una dinastía falsa. Alejandro se quedó inmóvil. No estaba exultante, solo triste, porque a veces el castigo más cruel no es la prisión, sino el momento en que la gente se ve obligada a enfrentar los errores que una vez llamaron amor. La sala VIP se quedó en silencio. Afuera, el ruido de los reporteros seguía, pero aquí, la tormenta había pasado. Isabela estaba en medio de la habitación, sus pequeños hombros temblaban. Miró a su padre, luego a Sofía, la mujer en la que se había apoyado durante la tormenta. Alejandro no dijo nada. Solo miró a Sofía, su rostro empapado de lágrimas, su cabello revuelto, pero en sus ojos había algo que nunca antes había visto. La luz del coraje. Asintió muy suavemente. Isabela dio un pequeño paso y luego corrió. Esta vez, no solo abrazó a Sofía. Sus pequeñas manos tiraron de Alejandro para acercarlo también. Los tres se abrazaron fuertemente, un círculo cerrado, cálido y firme, como una afirmación de que, después de todo, la verdad y el amor son las únicas dos cosas que no se pueden apagar. 6 meses después, ya no hay fiestas lujosas, ni trajes rígidos. En la cocina bañada por el sol de una casa de madera junto al mar, donde Alejandro compró para alejarse de los escándalos de la ciudad. Alejandro, con una camiseta manchada de harina, estaba torpemente amasando masa para pizza. Su rostro estaba sucio, pero la sonrisa en sus labios era más radiante
que cuando ganaba un contrato multimillonario. Isabella estaba sentada en la encimera de la cocina, riendo a carcajadas al ver a su padre dejar caer la masa al suelo. Había ganado peso, sus mejillas estaban sonrosadas y, lo más importante, sus ojos ya no tenían rastro de miedo. Sofía entró del jardín con una canasta de tomates rojos maduros en la mano. Se acercó, limpiando la mancha de harina en la mejilla de Alejandro. «Señor Ferrer», bromeó Sofía, «ha arruinado el tercer pan». «Llámame Alejandro». Él tomó su mano, besándola suavemente. «Y no lo arruiné. Estoy creando arte». Isabella saltó de la silla, corriendo hacia el refrigerador. En la puerta del refrigerador, junto a fotos de los tres en un picnic, había un nuevo dibujo pegado. Ya no era un dibujo de un monstruo. El dibujo mostraba a 3 personas tomadas de la mano bajo un arco iris brillante. El hombre alto, la chica de cabello negro y la niña en el medio. Debajo del dibujo, Isabella había escrito cuidadosamente una frase con lápiz de cera rojo: «Mi verdadera familia». Alejandro miró el dibujo, luego rodeó con sus brazos a Sofía e Isabella. Se dio cuenta de que los 3 segundos fatales de ese día no solo salvaron a su hija, sino que salvaron su vida entera de la soledad en la cima de la fama. La felicidad, a veces, solo comienza con la valentía de creer en una mirada sincera. Al cerrar 3 segundos fatales, la imagen que queda grabada más profundamente quizás no sea el colapso de una boda multimillonaria o la satisfacción de que el malvado sea castigado, sino el momento en que Alejandro, el hombre que tenía el mundo en sus manos, se inclinó para darse cuenta de lo pobre que había sido en su propia casa. Esos 3 segundos fatales no solo salvaron la vida de la pequeña Isabella, sino que también son un toque de atención para todos nosotros. La historia nos recuerda que, a veces, los héroes no necesitan llevar capa. Simplemente son personas lo suficientemente valientes como para detenerse y escuchar el llanto silencioso de un niño, como lo hizo Sofía. Aprendemos que el dinero puede comprar la cama más cara, pero no la paz para nuestros seres queridos. Un hogar solo se convierte verdaderamente en hogar cuando no hay secretos aterradores que ocultar y cuando la comprensión se valora por encima de todo el brillo externo. Querido amigo, en el ajetreo de la vida diaria, ¿alguna vez has apagado accidentalmente las pequeñas señales de auxilio de tus seres queridos, como hizo Alejandro en su momento? Sé que la vida está llena de presión y a veces estamos tan ocupados persiguiendo grandes metas que olvidamos que la verdadera felicidad reside en los gestos más suaves. Espero que la historia de hoy sea un toque suave en tu corazón, como un recordatorio. Vive un poco más despacio, observa más de cerca los ojos de las personas que amas y no dudes en alzar la voz para proteger la verdad, sin importar tu posición. Si te sientes cansado o perdido, recuerda que en algún lugar siempre hay hadas cotidianas y finales felices esperando, solo si mantienes la fe en la bondad. Gracias por escuchar y acompañarme hasta estas últimas líneas. Deseo que tú y tu familia siempre encuentren la verdadera paz en sus corazones.